Marido. Llevó testigos falsos al juicio de divorcio, pero todo cambió cuando la esposa mostró su teléfono. El ruido de la lluvia golpeando contra los ventanales del despacho del licenciado Martínez creaba una sinfonía melancólica que parecía acompañar el corazón acelerado de Ana Lucía Herrera. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los documentos que acababa de recibir. Las letras bailaban ante sus ojos empañados por las lágrimas que se negaba a derramar. Eran las 4:30 de la tarde de un martes gris de octubre en la Ciudad de México, y su mundo acababa de colapsar. Demanda de divorcio necesario por las causales de abandono del hogar conyugal e infidelidad. Leyó en voz baja, como si pronunciar las palabras en voz alta fuera a hacerlas más reales de lo que ya eran. El papel oficial, sellado con el águila nacional, parecía burlarse de ella desde su escritorio de caoba. Ana Lucía levantó la vista hacia su reflejo en la ventana. A los 35 años, seguía siendo una mujer hermosa, con su cabello castaño recogido en un moño impecable y sus ojos verdes que ahora reflejaban una mezcla de incredulidad y dolor. Su traje sastre color azul marino, el mismo que había usado esa mañana para presentar un proyecto arquitectónico importante, ahora le parecía un disfraz absurdo para la tragedia que estaba viviendo. Ricardo Mendoza, su esposo de 12 años, el padre de sus 2 hijos, el hombre con quien había construido una vida que creía sólida como los edificios que ella diseñaba, la estaba acusando de los peores crímenes que puede cometer una esposa en una sociedad como la mexicana. Y lo más cruel de todo era que él sabía perfectamente que esas acusaciones eran falsas. El teléfono de Ana Lucía vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de su hermana Carmen. ¿Cómo te fue en la junta? ¿Ya llegaste a casa? La normalidad de la pregunta contrastaba brutalmente con la realidad que ahora enfrentaba. ¿Cómo explicarle a Carmen que su cuñado, el mismo hombre que había sido padrino de su boda, que había cargado a sus sobrinos en brazos cuando eran bebés, que había compartido cenas familiares durante más de una década, ahora la estaba destruyendo sistemáticamente? Ana Lucía guardó el teléfono sin responder y se concentró en leer cada línea de la demanda. Las acusaciones eran específicas y detalladas de una manera que la hizo estremecer. Ricardo alegaba que desde marzo de ese año, ella había comenzado a ausentarse del hogar por las noches, dejando a los niños solos o al cuidado de terceros. Afirmaba que había testigos que podían corroborar que Ana Lucía frecuentaba bares y hoteles en compañía de diferentes hombres. Incluso mencionaba fechas específicas: el 15 de abril en el Hotel Presidente Intercontinental, el 23 de mayo en un bar de la Zona Rosa, el 8 de junio en un restaurante de Polanco. La ironía era dolorosa. Cada una de esas fechas correspondía a momentos en los que Ana Lucía había estado trabajando hasta tarde en su despacho, preparando los planos para el complejo residencial más importante de su carrera, o en casa, ayudando a Sebastián, su hijo de 10 años, con sus tareas de matemáticas, o consolando a Isabela, su hija de 8 años, después de una pesadilla. La vida real de Ana Lucía en esos meses había sido todo lo contrario a lo que describía la demanda. Había sido la de una madre dedicada y una profesional comprometida que luchaba por equilibrar sus responsabilidades familiares con sus ambiciones profesionales. La puerta del despacho se abrió y entró el licenciado Martínez, un hombre de unos 60 años con el cabello completamente blanco y una expresión seria que había perfeccionado durante décadas de práctica legal. Era el abogado de la familia Herrera desde que Ana Lucía era adolescente, había manejado la sucesión de su padre y había sido testigo de su boda con Ricardo. Ana Lucía, lamento mucho tener que entregarte estos documentos, dijo mientras se sentaba frente a ella. Su voz tenía el tono grave de quien ha sido portador de malas noticias durante demasiados años. He revisado cada página de esta demanda y, francamente, me preocupa la estrategia que está siguiendo Ricardo. ¿Estrategia? Ana Lucía levantó la vista, sin entender completamente la implicación de las palabras del abogado. Mira, conozco a Ricardo desde hace años. Es un abogado inteligente y calculador. No está presentando esta demanda movido por el dolor o la decepción. Esto es una maniobra legal muy bien planeada.
El licenciado Martínez se reclinó en su silla y juntó las yemas de los dedos. Las acusaciones son muy específicas, tiene fechas exactas, menciona lugares concretos, o tiene evidencia real de estas infidelidades, lo cual sinceramente dudo conociendo tu carácter, o está fabricando una historia muy elaborada. Ana Lucía sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso. ¿Está diciendo que Ricardo está mintiendo deliberadamente? Lo que estoy diciendo es que en mis 40 años de práctica, he visto muchos divorcios. Los que se basan en dolor real, en traiciones genuinas, en diferencias irreconciliables, tienen un tono diferente. Este documento lee como si hubiera sido escrito por un guionista, no por un esposo herido. El licenciado hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Ana Lucía, necesito que me digas la verdad absoluta. ¿Hay algo, cualquier cosa, que Ricardo pueda usar en tu contra? La pregunta cayó como un golpe físico. Ana Lucía se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, observando cómo la lluvia había intensificado y ahora golpeaba el cristal con furia. La Ciudad de México se extendía ante ella, con sus millones de luces comenzando a encenderse en el crepúsculo, cada una representando una vida, una historia, problemas y alegrías que de repente le parecieron más simples que los suyos. Licenciado, en 12 años de matrimonio, nunca le he sido infiel a Ricardo. Ni siquiera he considerado la posibilidad. Mis días se dividen entre el trabajo, los niños y la casa. No tengo tiempo para aventuras, ni siquiera si las quisiera. Su voz se quebró ligeramente al final de la frase. El abogado asintió, pero su expresión no se relajó. Te creo, Ana Lucía, pero Ricardo está apostando a que un juez no te crea a ti. Y aquí viene la parte más preocupante de toda esta situación. Se levantó y se acercó a ella junto a la ventana. Ricardo no está actuando solo. La firma de abogados que representa es Mendoza, Salinas y Asociados. Ana Lucía se volteó bruscamente. ¿Mendoza? Como en el apellido de tu esposo. Exacto. Ricardo se ha asociado con uno de los bufetes más prestigiosos y más despiadados de la ciudad. Tienen recursos, contactos y una reputación de ganar casos complicados usando métodos cuestionables. La realidad comenzó a tomar forma en la mente de Ana Lucía como un rompecabezas macabro. Durante los últimos meses, Ricardo había estado trabajando hasta más tarde de lo usual. Había hecho viajes de negocios que antes no eran frecuentes. Había comenzado a actuar de manera evasiva cuando ella le preguntaba sobre su día. Ella había atribuido todo esto al estrés del trabajo. Incluso se había sentido culpable por no ser más comprensiva con las presiones profesionales de su esposo. ¿Cuánto tiempo cree que Ricardo ha estado planeando esto?, preguntó, aunque parte de ella no quería conocer la respuesta. Basándome en la complejidad de la demanda y la cantidad de detalles que incluye, yo diría que al menos 6 meses, posiblemente más. El licenciado Martínez regresó a su escritorio y abrió un expediente. Ana Lucía, necesito que entiendas la gravedad de la situación. En México, las demandas de divorcio necesario por infidelidad no solo afectan la disolución del matrimonio, pueden impactar la custodia de los niños, la división de bienes, las pensiones alimenticias. Si Ricardo logra probar sus acusaciones, o incluso si logra crear suficientes dudas en la mente del juez, podrías perder mucho más que tu matrimonio. Las piernas de Ana Lucía se sintieron débiles y tuvo que apoyarse en el respaldo de la silla. La realidad de lo que estaba enfrentando comenzó a asentarse en su mente como un peso aplastante. No solo estaba perdiendo a su esposo, sino que podría perder a sus hijos, su hogar, su reputación profesional, todo lo que había construido durante años de trabajo y dedicación. ¿Qué puedo hacer? Su voz salió como un susurro. Primero, vamos a preparar una defensa sólida. Vamos a demostrar que estuviste en lugares diferentes, en las fechas que Ricardo menciona. Necesitamos recibos, testimonios de colegas, registros de tu oficina, cualquier cosa que pueda corroborar tu versión de los hechos. El licenciado comenzó a escribir en una libreta. Segundo, vamos a investigar a Ricardo. Si está mintiendo sobre ti, es probable que esté escondiendo cosas sobre él mismo. Ana Lucía asintió mecánicamente,
Pero su mente estaba en otra parte. Estaba pensando en Sebastián e Isabela, en cómo iba a explicarles que su familia se estaba desmoronando, en cómo iba a protegerlos del dolor que se avecinaba. Pensó en sus padres, fallecidos hacía varios años, y se sintió infinitamente sola a pesar de estar acompañada. Hay algo más, continuó el licenciado Martínez. Ricardo está solicitando la custodia provisional de los niños mientras se resuelve el juicio. Alega que un hogar con una madre de moral cuestionable no es ambiente adecuado para menores de edad. Esta última revelación fue la gota que derramó el vaso. Ana Lucía se cubrió el rostro con las manos y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por la traición, por la injusticia, por el miedo a perder a sus hijos, por la muerte de la vida que había conocido. Lloró por la ingenua mujer que había sido esa mañana, cuando su mayor preocupación era si la presentación de su proyecto había sido lo suficientemente convincente. El licenciado Martínez esperó pacientemente, ofreciéndole pañuelos desechables y un vaso de agua. Cuando Ana Lucía finalmente logró calmarse, él continuó con su explicación. Mañana tenemos una audiencia preliminar. Es donde el juez decidirá sobre las medidas provisionales. Quién se queda en la casa, quién tiene la custodia temporal de los niños, si habrá pensiones alimenticias provisionales. Es crucial que estés preparada y que proyectes fortaleza. ¿Cómo voy a proyectar fortaleza cuando me siento como si me hubieran arrancado el corazón? Ana Lucía se secó los ojos con el pañuelo. Porque tienes que hacerlo por Sebastián e Isabela. Ellos van a necesitar que su madre sea la roca en la que puedan apoyarse durante esta tormenta. El licenciado se levantó y caminó alrededor del escritorio para sentarse en la silla junto a ella. Ana Lucía, he conocido a tu familia durante décadas. Conocí a tu padre, un hombre íntegro y trabajador. Conocí a tu madre, una mujer de carácter fuerte que luchó por sacar adelante a sus hijas. Tú tienes esa misma fortaleza en tu sangre. Ahora necesitas encontrarla. Ana Lucía asintió, sintiendo un pequeño destello de determinación encenderse en su pecho. Tenía razón. No podía permitir que Ricardo destruyera no solo su vida, sino también la de sus hijos. Si él había decidido jugar sucio, ella tendría que aprender a defenderse con las mismas armas. ¿Qué necesita que haga esta noche? Reúne todos los documentos que puedas, agendas, recibos, registros de llamadas, correos electrónicos, cualquier cosa que pueda demostrar dónde estuviste en las fechas que Ricardo menciona. Y Ana Lucía hizo una pausa significativa. Piensa cuidadosamente si hay algo que Ricardo haya hecho o dicho en los últimos meses que te haya parecido extraño. Cualquier detalle podría ser importante. Mientras salía del despacho del licenciado Martínez, Ana Lucía se sintió como si estuviera caminando en un sueño. La lluvia había parado, pero las calles de la ciudad seguían brillando con la humedad. Los semáforos, los letreros de neón, el ruido del tráfico, todo le parecía irreal, como si fuera parte de una película en la que había sido forzada a actuar sin conocer el guión. Subió a su auto, un Honda CR-V blanco que había comprado 3 años atrás pensando en la seguridad de su familia, y se quedó sentada por varios minutos sin encender el motor. A través del parabrisas observó a las personas caminando por la banqueta, cada una absorta en sus propias vidas, ajenas al drama que se estaba desarrollando dentro del vehículo estacionado. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez eran varios mensajes acumulados. Carmen había enviado 3 mensajes más preguntando por qué no respondía. Su asistente le recordaba que tenía una junta a primera hora del día siguiente, y había un mensaje de la escuela de los niños confirmando la junta de padres de familia del viernes. La normalidad de estos mensajes la golpeó como una bofetada. El mundo seguía girando. Las responsabilidades seguían acumulándose. La vida seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ana Lucía encendió el motor y comenzó a manejar hacia su casa en la colonia del Valle. Era una casa de 2 pisos que habían comprado cuando nació Sebastián, con un pequeño jardín donde Isabela había aprendido a andar en bicicleta y donde Ricardo solía hacer carne asada los domingos.
Habían pagado la hipoteca durante 10 años, renovado la cocina, pintado las recámaras cuando los niños pidieron cambiar los colores. Cada rincón de esa casa tenía recuerdos de la familia que habían construido juntos. Ahora, esa misma casa podría convertirse en un campo de batalla. Mientras manejaba por Insurgentes Sur, Ana Lucía comenzó a recordar los últimos meses con una perspectiva diferente. Los cambios en el comportamiento de Ricardo ahora tomaban un significado siniestro. Sus ausencias más frecuentes, su irritabilidad cuando ella le hacía preguntas sobre su día, la manera en que había comenzado a criticar pequeños aspectos de su forma de ser madre o esposa. Todo había sido parte de una estrategia para justificar lo que estaba a punto de hacer. También recordó conversaciones que en su momento le habían parecido casuales, pero que ahora sonaban como interrogatorios encubiertos. Ricardo preguntándole sobre sus horarios de trabajo, sobre con quién había almorzado, sobre por qué había llegado tarde ciertos días. Ella había interpretado estas preguntas como interés genuino. Incluso se había sentido halagada de que su esposo quisiera conocer los detalles de su día. Qué ingenua había sido. Mientras esperaba en un semáforo en rojo, Ana Lucía sacó su teléfono y comenzó a escribirle a Carmen. Necesitaba contarle a alguien lo que estaba pasando, y su hermana mayor siempre había sido su confidente y su apoyo en los momentos difíciles. Pero después de escribir y borrar el mensaje varias veces, decidió que esta conversación tenía que ser en persona. El semáforo cambió a verde y Ana Lucía continuó su camino. A medida que se acercaba a su casa, la ansiedad en su estómago se intensificaba. ¿Cómo iba a enfrentar a Ricardo? ¿Debería confrontarlo directamente sobre la demanda o actuar como si no supiera nada hasta la audiencia del día siguiente? ¿Cómo iba a mirar a los ojos al hombre con quien había compartido una cama durante 12 años, sabiendo que la había traicionado de la manera más cruel posible? Cuando finalmente llegó a su casa, se sorprendió al ver que el auto de Ricardo no estaba en el garaje. Por un momento sintió alivio, pero después se dio cuenta de que esto significaba que tendría que darles la noticia a Sebastián e Isabela, ella sola. O peor aún, tal vez Ricardo ya les había dicho algo. Ana Lucía estacionó el auto y se quedó sentada por un momento más, respirando profundamente y tratando de prepararse mentalmente para lo que la esperaba. Sabía que en cuanto cruzara la puerta de su casa, comenzaría oficialmente el capítulo más difícil de su vida. Ya no habría vuelta atrás. Ya no podría pretender que todo esto era una pesadilla de la cual iba a despertar. Tomó su bolsa, los documentos legales y bajó del auto. La casa se veía normal desde afuera. Las plantas que había sembrado en primavera estaban floreciendo. La pintura blanca de las paredes se veía fresca bajo la luz del atardecer. Las ventanas de los cuartos de los niños tenían luz, señal de que ya habían llegado de la escuela. Mientras buscaba las llaves en su bolsa, Ana Lucía se hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que tuviera que enfrentar, no importaba cuánto dolor le causaran las mentiras de Ricardo, no iba a permitir que destruyera a su familia. Iba a luchar con cada fibra de su ser para proteger a sus hijos y para defender su honor. Lo que Ana Lucía no sabía en ese momento era que tenía en su poder un arma que Ricardo nunca habría imaginado. Meses de conversaciones grabadas, mensajes comprometedores y evidencia fotográfica que habían quedado registrados en su teléfono de maneras que ella apenas comenzaba a comprender. La batalla estaba a punto de comenzar, pero Ana Lucía Herrera no era la víctima indefensa que Ricardo Mendoza creía que era. Ana Lucía despertó a las 5 de la mañana después de una noche de insomnio absoluto. La cama matrimonial, que durante 12 años había sido su refugio, ahora se sentía como un territorio hostil. Ricardo había llegado pasada la medianoche, alegando que había tenido una cena de trabajo que se extendió más de lo esperado. Se había acostado sin dirigirle la palabra, fingiendo estar dormido, cuando ella intentó iniciar una conversación. La ironía no se le escapaba. El mismo hombre que la acusaba de abandono del hogar había pasado la noche anterior sin dar explicaciones de su paradero. Se levantó silenciosamente y se dirigió al baño. Frente al espejo, observó su reflejo con una mezcla de determinación y agotamiento. Las ojeras bajo sus ojos verdes delataban la noche sin sueño, pero había algo diferente en su expresión.
Ya no era la mirada de sorpresa y dolor del día anterior. Ahora había acero en sus ojos. Mientras se duchaba, Ana Lucía repasó mentalmente todo lo que había descubierto la noche anterior al revisar sus documentos. Había encontrado recibos de gasolina, comprobantes de supermercado, registros de sus tarjetas de crédito que demostraban exactamente dónde había estado en cada una de las fechas que Ricardo mencionaba en su demanda. Para el 15 de abril, cuando supuestamente había estado en el Hotel Presidente Intercontinental con un amante, tenía un recibo de la farmacia del hospital donde había llevado a Isabela por una reacción alérgica. Para el 23 de mayo, fecha en que alegadamente frecuentaba bares en la zona rosa, tenía el comprobante de la cena familiar en casa de Carmen para celebrar el cumpleaños de su sobrino. Cada fecha, cada acusación, tenía una respuesta documentada. Ricardo había subestimado la meticulosidad con la que ella manejaba las finanzas familiares. Pero mientras secaba su cabello, Ana Lucía no podía quitarse de la mente una pregunta que la había atormentado toda la noche. Si Ricardo estaba dispuesto a mentir tan elaboradamente sobre ella, ¿qué estaba escondiendo sobre sí mismo? A las 6:30, bajó a la cocina para preparar el desayuno de los niños. La rutina matutina siempre había sido sagrada en su hogar. Avena con fruta para Sebastián, quien era alérgico al gluten, y hot cakes con mermelada para Isabela, quien había heredado el gusto de su madre por los dulces. Mientras cocinaba, intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero sus manos temblaban ligeramente cada vez que pensaba en la audiencia que tendría lugar en pocas horas. «Buenos días, mami», dijo Isabela al entrar a la cocina en pijama, cargando su peluche favorito, un conejo rosa llamado Dulce. A los 8 años, Isabela tenía la personalidad alegre y confiada de quien nunca había conocido verdadera adversidad. Su cabello rizado y sus ojos café chocolate la hacían parecer un ángel, y Ana Lucía sintió una punzada de dolor al pensar en cómo esta situación podría afectar a su pequeña. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Ana Lucía se agachó para abrazar a su hija, inhalando el aroma a champú de bebé que todavía usaba Isabela. «Sí, pero tuve un sueño raro. Soñé que papi se iba de viaje muy lejos y que no regresaba por mucho tiempo». Isabela la miró con esos ojos que parecían ver más de lo que una niña de 8 años debería ver. «¿Papi está bien? Ayer llegó muy tarde, y esta mañana se veía enojado». El corazón de Ana Lucía se contrajo. Los niños siempre perciben las tensiones familiares, incluso cuando los adultos creen que las están ocultando bien. «Papi está bien, mi amor. Los adultos a veces tenemos días difíciles en el trabajo, pero eso no significa que no los amemos muchísimo». Sebastián apareció en la cocina pocos minutos después, ya vestido con su uniforme escolar. A los 10 años había desarrollado la seriedad prematura del hijo mayor, que siente la responsabilidad de cuidar a su hermana menor. Era un niño inteligente y observador, con el cabello oscuro de su padre pero los ojos verdes de Ana Lucía. «Mamá, ¿por qué papá salió tan temprano? Vi que se fue antes de las 6». Sebastián se sentó en su lugar habitual en la mesa del desayuno, pero su expresión era cautelosa. Ana Lucía sirvió la avena de su hijo y los hot cakes de Isabela, comprando tiempo mientras pensaba en cómo responder. No quería mentirles, pero tampoco era apropiado involucrar a los niños en los problemas de los adultos. «Papá tenía una junta muy importante esta mañana. Ya saben cómo es con su trabajo». Técnicamente no era mentira. La audiencia de divorcio ciertamente calificaba como una junta importante, aunque no del tipo que ella hubiera querido que existiera. Los niños desayunaron relativamente en silencio, haciendo comentarios ocasionales sobre la escuela y sus planes para el día. Ana Lucía los observaba comer, grabando en su memoria cada detalle. La manera en que Isabela siempre dejaba el último pedazo de hot cake para el final porque era su favorito, cómo Sebastián organizaba meticulosamente su mochila después de desayunar, las risas que compartían cuando Isabela le contaba chistes que había aprendido en el recreo. Si Ricardo ganaba la custodia, estas escenas matutinas podrían convertirse en recuerdos del pasado. Después de llevar a los niños a la escuela, Ana Lucía se dirigió al juzgado familiar en la colonia Doctores. Era un edificio gris e imponente,
que albergaba los dramas más íntimos de miles de familias mexicanas. Mientras buscaba estacionamiento, observó a otras personas dirigiéndose al mismo edificio. Mujeres que caminaban solas con expresiones ansiosas, hombres con trajes arrugados y miradas cansadas, abogados cargando portafolios abultados. Cada uno llevaba consigo una historia de amor que se había vuelto odio, de promesas rotas, de familias fragmentadas. El licenciado Martínez la esperaba en la entrada del juzgado. Llevaba su mejor traje, un azul marino impecable, y cargaba un maletín de cuero que Ana Lucía sabía contenía toda la evidencia que habían recopilado la noche anterior. «¿Cómo te sientes?», le preguntó mientras caminaban hacia la sala de audiencias. «Como si estuviera a punto de defender mi vida», respondió Ana Lucía con honestidad. «Porque eso es exactamente lo que estoy haciendo». La sala de audiencias era más pequeña de lo que Ana Lucía había imaginado. Había visto suficientes películas y series de televisión como para esperar algo más dramático, pero la realidad era un espacio funcional con paredes beige, fluorescentes que zumbaban ligeramente, y un escritorio elevado donde se sentaría el juez. Ricardo ya estaba allí, acompañado por dos abogados impecablemente vestidos. Ana Lucía lo observó desde la distancia y sintió una mezcla extraña de familiaridad y extrañamiento. Era el mismo hombre con quien había compartido 12 años de su vida, pero ahora le parecía un extraño peligroso. Cuando sus miradas se cruzaron, Ricardo no mostró ni rastro de emoción. No había culpa, no había tristeza, no había ningún vestigio del amor que alguna vez habían compartido. Sus ojos oscuros la miraron con la frialdad calculada de un adversario legal, no con los ojos del hombre que una vez le había prometido amarla en las buenas y en las malas. «Que separen los presentes, entra el ciudadano juez», anunció el secretario. El juez Ramírez era un hombre de unos 50 años, calvo, con gafas y una expresión que sugería que había visto todo tipo de dramas familiares durante su carrera. Se sentó en su lugar y comenzó a revisar los expedientes. «Estamos aquí para la audiencia de medidas provisionales en el caso de divorcio necesario promovido por el señor Ricardo Mendoza Salinas en contra de la señora Ana Lucía Herrera de Mendoza». Su voz era neutra, profesional. «Procederemos a escuchar los argumentos de ambas partes respecto a la custodia provisional de los menores, la manutención y el uso del domicilio conyugal». El abogado principal de Ricardo, un hombre alto y delgado llamado licenciado Salinas, se levantó primero. Ana Lucía notó inmediatamente la confianza en su postura, la manera en que se dirigía al juez, como si ya conociera el resultado de la audiencia. «Su señoría, mi cliente busca la custodia provisional de sus hijos menores debido a que la madre ha mostrado un patrón de comportamiento que pone en riesgo el bienestar emocional y moral de los niños». El licenciado Salinas habló con la cadencia calculada de quien ha pronunciado argumentos similares muchas veces antes. «Tenemos evidencia documentada de que la señora Herrera ha abandonado sus responsabilidades como madre y esposa, mantiene relaciones extramaritales y ha convertido el hogar familiar en un ambiente inadecuado para menores de edad». Ana Lucía sintió que la sangre le hervía en las venas, pero el licenciado Martínez le había advertido que mantuviera la compostura sin importar lo que escuchara. «Además», continuó el abogado de Ricardo, «mi cliente está dispuesto a proveer toda la manutención necesaria para los menores, pero requiere que ellos residan con él para asegurar su estabilidad emocional durante este proceso legal». El juez tomó notas mientras escuchaba, ocasionalmente haciendo preguntas sobre fechas específicas o detalles procedimentales. Cuando el licenciado Salinas terminó su argumentación, se dirigió al licenciado Martínez. «Licenciado Martínez, puede proceder con la defensa de su clienta». El abogado de Ana Lucía se levantó con una dignidad tranquila que contrastaba con la agresividad teatral del equipo contrario. «Su señoría, mi clienta no solo niega categóricamente todas las acusaciones fabricadas en su contra, sino que tiene evidencia documental que demuestra que estuvo en lugares completamente diferentes en cada una de las fechas mencionadas por la parte actora». El licenciado Martínez comenzó a presentar meticulosamente cada recibo, cada comprobante, cada registro que Ana Lucía había recopilado.
Para cada supuesta infidelidad, había una respuesta documentada. Para cada acusación de abandono del hogar, había evidencia de responsabilidad familiar. El 15 de abril, cuando se alega que mi clienta estaba en actividades extramaritales en un hotel, en realidad estaba en el hospital con su hija menor, quien había sufrido una reacción alérgica. Aquí tenemos el recibo del hospital, la prescripción médica y la factura de la farmacia. Todo con fecha y hora precisas. Ana Lucía observó las caras del equipo legal de Ricardo, mientras el licenciado Martínez demolía sistemáticamente cada acusación de la demanda. Por primera vez desde que había comenzado la audiencia, vio incertidumbre en sus expresiones. Pero el licenciado Salinas no era fácil de derrotar. Cuando llegó su turno para responder, se levantó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su señoría, es admirable la capacidad de la señora Herrera para conservar recibos, pero los documentos pueden fabricarse o manipularse. Lo que no puede fabricarse son los testimonios de testigos presenciales que han visto a la señora Herrera en situaciones comprometedoras. Ana Lucía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Testigos? ¿Qué testigos? Tenemos 3 testigos dispuestos a declarar bajo juramento que han visto a la señora Herrera en compañía de diferentes hombres en situaciones que claramente indican una relación extramarital. Estos testigos no tienen motivos para mentir. Son ciudadanos respetables que simplemente están dispuestos a decir la verdad. El juez alzó las cejas. ¿Están estos testigos presentes hoy? Sí, su señoría. Están esperando en el pasillo y pueden testificar inmediatamente si es necesario. Ana Lucía intercambió una mirada desesperada con el licenciado Martínez. No habían anticipado testigos. ¿Quién podría estar dispuesto a mentir bajo juramento sobre ella? ¿Y por qué? Muy bien, dijo el juez. Que pase el primer testigo. La puerta de la sala se abrió y entró un hombre de unos 40 años, vestido de manera conservadora, con una expresión seria pero nerviosa. Ana Lucía no lo reconoció en absoluto. «¿Es dado su nombre completo para el registro?», instruyó el secretario. «Miguel Ángel Guerrero López», respondió el hombre con voz clara. «¿Jura usted decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado?». «Sí, juro». El licenciado Salinas se acercó al testigo con la confianza de un depredador que se acerca a su presa. «Señor Guerrero, ¿reconoce usted a la señora Ana Lucía Herrera?». El hombre miró hacia donde estaba sentada Ana Lucía y asintió. «Sí, la reconozco». «¿Puede decirnos dónde y cuándo la vio?». «El 15 de abril de este año, aproximadamente a las 8 de la noche, la vi en el bar del Hotel Presidente Intercontinental. Estaba sentada en una mesa íntima con un hombre que no era su esposo. Se comportaban de manera muy cariñosa, se tomaban de las manos, él le acariciaba la cara». Ana Lucía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. El 15 de abril ella había estado en el hospital con Isabela. Tenía la documentación que lo probaba. ¿Cómo era posible que este hombre estuviera mintiendo tan descaradamente? «¿Está usted seguro de la fecha?», preguntó el licenciado Salinas. «Completamente seguro. Recuerdo la fecha porque era el aniversario de bodas de mi hermana, y yo estaba esperando en el bar a que ella y su esposo bajaran de su habitación para cenar juntos». La mentira era tan específica, tan detallada, que Ana Lucía comprendió inmediatamente que había sido cuidadosamente ensayada. Este hombre no la había visto nunca antes en su vida, pero estaba dispuesto a perjurar por razones que ella no podía comprender. El licenciado Martínez se levantó para el contrainterrogatorio. «Señor Guerrero, ¿podría describir exactamente cómo estaba vestida la mujer que usted vio?». El testigo dudó por un momento. «Llevaba un vestido rojo, creo. O tal vez era rosa. Era oscuro en el bar. ¿Un vestido rojo o rosa? ¿No está seguro?». «Era rojo, sí, estoy seguro de que era rojo». «¿Y puede describir al hombre que la acompañaba?». «Era alto, cabello oscuro, llevaba traje». «¿De qué color era el traje?». «Azul, creo. O negro. No recuerdo exactamente». Ana Lucía se dio cuenta de que el licenciado Martínez estaba exponiendo las inconsistencias del testimonio, pero también sabía que el daño ya estaba hecho. Incluso si el testigo no era completamente creíble, había plantado semillas de duda.
Después del primer testigo vinieron dos más, cada uno con una historia similar pero con pequeñas variaciones que hacían que sus testimonios parecieran independientes. Una mujer que supuestamente la había visto en un restaurante en Polanco. Un hombre que alegaba haberla visto salir de un hotel con un desconocido. Cada testimonio era como una puñalada en el corazón de Ana Lucía, no solo por las mentiras que contenían, sino por la realización de que Ricardo había orquestado esta elaborada conspiración para destruirla. Cuando terminaron los testimonios, el juez se reclinó en su silla y estudió los documentos frente a él. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de los fluorescentes y el ruido distante del tráfico de la ciudad. Este es un caso complejo, comenzó finalmente el juez. Por un lado, tenemos evidencia documental que sugiere que la señora Herrera estaba en lugares diferentes a los alegados por la parte actora. Por otro lado, tenemos testimonios de testigos que afirman haber visto comportamientos inconsistentes con las obligaciones matrimoniales. Ana Lucía sintió que su futuro dependía de las siguientes palabras que salieran de la boca del juez. Sin embargo, continuó, los testimonios presentados contienen inconsistencias significativas en detalles importantes. Además, la evidencia documental presentada por la defensa es extensa y específica. El corazón de Ana Lucía comenzó a latir con esperanza. Por lo tanto, mi decisión respecto a las medidas provisionales es la siguiente. La custodia provisional de los menores permanecerá con la madre, la señora Ana Lucía Herrera, dado que no se ha establecido de manera convincente que represente un peligro para el bienestar de los niños. El señor Ricardo Mendoza tendrá derecho a visitación supervisada los fines de semana. Ana Lucía sintió que las piernas estaban a punto de fallarle del alivio. Sus hijos se quedarían con ella, al menos por ahora. Respecto al domicilio conyugal, continuó el juez, la señora Herrera podrá permanecer en la casa familiar con los menores. El señor Mendoza deberá encontrar alojamiento alternativo durante la duración del proceso. En cuanto a la manutención provisional, el señor Mendoza deberá proveer la cantidad de 15,000 pesos mensuales para el sostenimiento de los menores, más el pago de colegiaturas, gastos médicos y actividades extraescolares. Ricardo se levantó abruptamente de su silla, claramente molesto por la decisión. Sus abogados trataron de calmarlo, pero Ana Lucía pudo ver la furia en sus ojos cuando la miró. La siguiente audiencia para la presentación de pruebas se programará para dentro de 30 días, concluyó el juez antes de levantarse y salir de la sala. Mientras salían del juzgado, el licenciado Martínez caminó junto a Ana Lucía con una expresión seria, a pesar de la victoria parcial que habían obtenido. Ganamos esta batalla, pero la guerra apenas está comenzando, le dijo mientras esperaban el elevador. Ricardo no va a aceptar esta decisión sin pelear, y los testigos falsos que presentó hoy me indican que está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar. Ana Lucía asintió, pero su mente estaba en otra parte. Mientras escuchaba a los testigos mentir sobre ella bajo juramento, había recordado algo importante. Durante los últimos 6 meses, Ricardo había estado actuando de manera extraña con su teléfono. Siempre lo llevaba consigo, incluso al baño. Lo mantenía boca abajo durante las cenas familiares. Había cambiado su contraseña varias veces, pero Ana Lucía recordaba que en el último cumpleaños de Isabela, Ricardo había bebido más de la cuenta durante la fiesta. Esa noche, se había quedado dormido en el sofá de la sala con su teléfono en la mano. Ella lo había llevado a la recámara y había puesto el teléfono a cargar en su buró. Lo que Ricardo no sabía era que Ana Lucía había visto accidentalmente su contraseña cuando él desbloqueó el teléfono esa mañana. La fecha de nacimiento de Isabela, pero con los números invertidos. Mientras caminaba hacia su auto después de la audiencia, Ana Lucía tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la batalla legal. Esa noche, cuando Ricardo fuera a recoger más de sus pertenencias de la casa, ella encontraría la manera de acceder a su teléfono. Si él había decidido jugar con mentiras y testigos falsos, ella iba a descubrir qué secretos estaba guardando. Lo que Ana Lucía no podía imaginar era que lo que encontraría en ese teléfono no solo le daría las armas para defenderse de las acusaciones de Ricardo, sino que revelaría una traición tan profunda
y una conspiración tan elaborada que cambiaría para siempre su percepción de quién era realmente el hombre con quien había estado casada. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Esa noche, Ana Lucía esperó en la sala de su casa con la paciencia de un cazador. Había enviado a los niños a dormir temprano, después de ayudarlos con sus tareas y de escuchar sus historias del día escolar con una atención forzada que ocultaba la tormenta de emociones en su interior. Sebastián había notado su tensión y le había preguntado si se sentía bien, pero ella había logrado tranquilizarlo con una sonrisa y la promesa de que todo estaría bien. Mentir a sus hijos se estaba volviendo una habilidad que odiaba estar desarrollando. Ricardo llegó a las 9:30, exactamente como había dicho que lo haría cuando le envió un mensaje de texto esa tarde. Voy por más ropa y algunos documentos. Estaré ahí a las 21:30. Ni siquiera se había molestado en preguntar cómo estaban los niños después de la audiencia, o si habían preguntado por qué su padre ya no vivía en casa. Ana Lucía lo escuchó subir las escaleras hacia lo que antes era su recámara matrimonial, ahora convertida en territorio de nadie. Sus pasos en el piso de madera eran familiares pero extraños, como escuchar una canción conocida interpretada por un músico diferente. Después de 15 minutos, Ricardo bajó con 2 maletas y una caja de cartón. Ana Lucía lo observó desde la cocina, donde fingía estar revisando los horarios escolares de los niños para la semana siguiente. Él se veía diferente de alguna manera, más delgado quizás, o tal vez era solo que ahora lo veía con ojos diferentes. Los niños ya están dormidos, le dijo cuando él se dirigió hacia la puerta principal. Ricardo se detuvo y la miró por primera vez desde que había llegado. Bien, no quería despertarlos. Ricardo. Ana Lucía se levantó de la mesa de la cocina. No estaba segura de qué decir, pero sintiendo que tenía que decir algo. ¿De verdad vamos a hacer esto? ¿Destruir nuestra familia por...? ¿Por qué? Ni siquiera entiendo por qué. Por un momento, la máscara de frialdad legal de Ricardo se resquebrajó y Ana Lucía vio algo parecido al dolor en sus ojos. Pero el momento pasó rápidamente. Tú ya destruiste esta familia, Ana Lucía. Yo solo estoy documentando el daño. Su voz tenía una dureza que ella nunca había escuchado antes. Los niños van a estar mejor sin estar expuestos a tu estilo de vida. ¿Mi estilo de vida? Ana Lucía sintió que la furia la invadía. ¿Qué estilo de vida, Ricardo? ¿Trabajar 12 horas al día y después venir a casa a ayudar con las tareas? ¿Organizar las fiestas de cumpleaños y las juntas de padres de familia? ¿Ese es el estilo de vida destructivo del que hablas? Ricardo dejó las maletas en el suelo y se acercó a ella. Por un momento, Ana Lucía sintió una punzada de miedo, pero se mantuvo firme. No te hagas la víctima conmigo. Sabes exactamente lo que has estado haciendo. Y ahora todo el mundo lo va a saber también. ¿Todo el mundo va a saber qué, Ricardo? ¿Las mentiras que inventaste? ¿Los testigos que pagaste para que mintieran en corte? Ricardo sonrió, pero era una sonrisa fría y calculada. Nadie tuvo que inventar nada, Ana Lucía. La verdad siempre sale a la luz. Después de que él se fue, Ana Lucía se quedó parada en la sala, temblando de rabia e incredulidad. ¿Cómo era posible que el hombre con quien había compartido 12 años de su vida, quien había visto nacer a sus hijos, quien había conocido cada uno de sus sueños y miedos, pudiera hablarle con tanta crueldad? Pero más importante aún, ¿cómo podía estar tan convencido de que ella era culpable de las cosas de las que la acusaba? Ana Lucía subió a su recámara y se sentó en la cama, mirando el espacio donde había estado el buró de Ricardo. Había llevado su lámpara de lectura, sus libros, incluso el pequeño cactus que había mantenido junto a su cama durante años. Era como si estuviera borrando sistemáticamente toda evidencia de que alguna vez había formado parte de esta familia. Fue entonces cuando recordó lo que había pensado después de la audiencia. El teléfono de Ricardo. Durante los últimos meses, él había estado obsesivamente cuidadoso con su teléfono, pero Ana Lucía recordaba claramente la noche del cumpleaños de Isabela. Ricardo había bebido 3 cervezas y 2 copas de vino durante la fiesta, mucho más de lo que normalmente bebía. Cuando finalmente todos los invitados se fueron y los niños estuvieron acostados,
Ricardo se había desplomado en el sofá de la sala, completamente dormido. Ana Lucía había intentado despertarlo para que subiera a la cama, pero él había murmurado algo incoherente y se había quedado profundamente dormido. Ella había decidido dejarlo ahí y había subido a buscar una manta para cubrirlo. Cuando regresó, notó que su teléfono se había caído de su mano y estaba en el suelo junto al sofá. Lo había recogido para ponerlo a cargar. Y fue entonces cuando la pantalla se iluminó, mostrando varias notificaciones de mensajes. Ana Lucía no había tenido la intención de leer nada privado, pero no pudo evitar ver que había múltiples mensajes de un contacto guardado como B y otro guardado como arquitecta. En ese momento, ella había asumido que arquitecta era una referencia profesional, tal vez una colega de trabajo, pero ahora con todo lo que había pasado, esa explicación ya no le parecía tan inocente. Ana Lucía se levantó de la cama y caminó hasta la ventana de su recámara, que daba hacia la calle. Podía ver las luces de las casas vecinas, cada una albergando familias que probablemente estaban teniendo noches normales, ayudando con tareas, viendo televisión, preparándose para dormir. Vidas normales, no destruidas por traiciones y mentiras. Tomó su propio teléfono y marcó el número de Carmen. Su hermana respondió al segundo timbre. Ana Lucía, ¿cómo estás? He estado pensando en ti todo el día. ¿Cómo estuvo la audiencia? Ana Lucía se sentó en la cama y le contó a Carmen todo lo que había pasado. Los testigos falsos, las mentiras bajo juramento, la decisión del juez de dejarle la custodia provisional. Carmen la escuchó en silencio, interrumpiendo ocasionalmente con expresiones de incredulidad y apoyo. No puedo creer que Ricardo haya llegado tan lejos, dijo Carmen cuando Ana Lucía terminó de contar. Digo, sabía que su matrimonio había tenido problemas, pero esto es malévolo. Carmen, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Ana Lucía tomó una respiración profunda. En los últimos meses, ¿notaste algo extraño en el comportamiento de Ricardo? ¿Algo que en ese momento no te pareció importante pero que ahora podría tener sentido? Carmen se quedó en silencio por un momento, claramente pensando. Bueno, ahora que lo mencionas, ¿recuerdas la barbacoa que tuvimos en mi casa el mes pasado? Ricardo estuvo muy distraído toda la tarde. Cada vez que sonaba su teléfono se alejaba para contestar, y cuando regresaba se veía, no sé, alterado, como nervioso. ¿Recuerdas algo más? Sí, había algo más. Cuando estábamos jugando fútbol en el jardín con los niños, su teléfono se cayó de su bolsillo. Cuando lo recogí para dárselo, vi que tenía como 20 mensajes sin leer. Le hice un comentario al respecto, algo como «qué popular estás», y él se puso muy incómodo. Me quitó el teléfono de las manos muy rápido y dijo que era trabajo. Ana Lucía sintió que las piezas de un rompecabezas comenzaban a formar una imagen que no le gustaba para nada. Carmen, ¿tú crees que Ricardo podría estar teniendo una aventura? ¡Ay, Ana Lucía! Carmen suspiró profundamente. Honestamente, con todo lo que me acabas de contar, no sé qué pensar. Pero te voy a decir una cosa. Las personas que no tienen nada que ocultar no actúan como Ricardo ha estado actuando. Después de colgar con Carmen, Ana Lucía se quedó despierta hasta muy tarde, dando vueltas en la cama y tratando de hacer sentido de todo lo que había pasado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de los testigos falsos jurando que la habían visto en situaciones comprometedoras. Cada vez que se quedaba dormida, tenía pesadillas en las que perdía a sus hijos y se despertaba con el corazón acelerado. A las 3 de la mañana finalmente se levantó y fue a la cocina por un vaso de agua. Mientras estaba parada junto al fregadero, bebiendo agua y mirando hacia el jardín trasero donde Isabela había aprendido a andar en bicicleta, tomó una decisión. Al día siguiente era viernes. Los niños irían a la escuela. Ella tenía una junta de trabajo en la mañana, pero en la tarde tendría tiempo libre. Iba a usar ese tiempo para hacer algo que nunca había hecho en 12 años de matrimonio. Iba a investigar a su esposo. El viernes por la mañana transcurrió con una normalidad surreal. Ana Lucía preparó el desayuno, llevó a los niños a la escuela,
y asistió a su junta de trabajo donde presentó las modificaciones al proyecto residencial que había estado desarrollando. Sus colegas la felicitaron por la calidad de su trabajo, pero ella apenas pudo concentrarse en sus comentarios. Su mente estaba en otra parte. A las 2 de la tarde, Ana Lucía se dirigió al bufete de abogados donde trabajaba Ricardo. No tenía un plan específico, solo una necesidad urgente de entender quién era realmente el hombre con quien había estado casada. El edificio donde trabajaba Ricardo era uno de esos rascacielos modernos en Santa Fe, todo cristal y acero, que albergaba a las empresas más exitosas de la ciudad. Ana Lucía había estado ahí muchas veces a lo largo de los años, para fiestas de oficina, cenas de Navidad, eventos sociales donde las esposas sonreían y fingían interés en conversaciones sobre casos legales y estrategias corporativas. Pero esta vez era diferente. Esta vez Ana Lucía observaba todo con ojos de detective. Se sentó en la cafetería del edificio, en una mesa con vista hacia el lobby principal, y esperó. No estaba segura de qué esperaba ver, pero tenía la sensación de que si observaba lo suficiente, algo se revelaría. A las 3:15, vio a Ricardo salir del elevador acompañado por una mujer que Ana Lucía no reconoció. Era alta, rubia, vestida con un traje elegante que probablemente había costado más que el salario mensual de Ana Lucía. Se veía profesional y segura de sí misma, y había algo en la manera en que caminaba junto a Ricardo que hizo que Ana Lucía se enderezara en su silla. No era la distancia profesional que mantendría con un colega. Había una familiaridad en sus movimientos, una sincronía que solo se desarrolla cuando dos personas han pasado mucho tiempo juntas. Ana Lucía lo siguió discretamente cuando salieron del edificio. Se dirigieron a un restaurante elegante a solo 2 cuadras de distancia, el tipo de lugar donde los ejecutivos hacen tratos importantes y donde una comida para 2 fácilmente puede costar lo que una familia normal gasta en comida durante una semana. Desde la calle, Ana Lucía pudo verlos a través de las ventanas del restaurante. Estaban sentados en una mesa íntima, inclinados uno hacia el otro en conversación intensa. Ricardo tenía su teléfono sobre la mesa, algo que nunca hacía cuando comía con Ana Lucía. Mientras los observaba, Ana Lucía notó los pequeños gestos que confirmaban sus sospechas. La manera en que Ricardo tocó brevemente la mano de la mujer cuando ella le contó algo que aparentemente le causó gracia. La forma en que ella le arregló la corbata cuando se levantaron para irse. El beso en la mejilla que duró un momento más de lo que sería apropiado entre colegas. Ana Lucía sintió una mezcla extraña de dolor y validación. Dolor porque sus sospechas se estaban confirmando. Validación porque finalmente tenía una explicación para el comportamiento extraño de Ricardo en los últimos meses. Pero más que nada, sintió furia. La furia de comprender que mientras Ricardo la acusaba de infidelidad, él había estado teniendo una aventura. La furia de darse cuenta de que los testigos falsos, las mentiras en la corte, toda la elaborada conspiración para destruir su reputación, había sido una proyección de su propia culpa. Ana Lucía siguió a Ricardo y a la mujer desde una distancia prudente cuando salieron del restaurante. Los vio caminar hacia el estacionamiento subterráneo del edificio, donde se despidieron con otro beso que definitivamente no era apropiado para colegas. Después de que Ricardo se fue, Ana Lucía esperó unos minutos y se acercó al edificio. En el directorio del lobby, buscó los nombres de los inquilinos hasta que encontró lo que buscaba. Mendoza, Salinas y Asociados, piso 22. Pero también encontró algo más interesante. Valadez Arquitectos, piso 18. Valadez, V. El contacto misterioso en el teléfono de Ricardo. Ana Lucía tomó el elevador hasta el piso 18 y caminó por los pasillos hasta encontrar la oficina de Valadez Arquitectos. A través de las puertas de cristal, pudo ver a la misma mujer rubia con quien Ricardo había almorzado, ahora sentada en un escritorio elegante, hablando por teléfono. La placa en su escritorio decía: Arquien Valentina Valadez, socia directora. Todo comenzó a tener sentido. B. No era un nombre genérico, era Valentina. Arquitecta no era una referencia profesional genérica, era esta mujer específica,
Y Ricardo no solo estaba teniendo una aventura, estaba teniendo una aventura con alguien que trabajaba en el mismo edificio, alguien con quien podía verse fácilmente sin levantar sospechas. Ana Lucía regresó a su auto con la mente corriendo. Tenía información, pero no tenía pruebas. Tenía sospechas, pero no tenía evidencia que pudiera usar en la corte. Necesitaba algo más concreto, algo que no pudiera ser negado o explicado de otra manera. Esa noche, después de acostar a los niños, Ana Lucía se sentó en su escritorio de casa y comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes: investigar sistemáticamente la vida de su esposo. Comenzó por revisar los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito compartidas, algo que siempre había hecho como parte del manejo de las finanzas familiares, pero ahora con una perspectiva diferente. Buscaba patrones, gastos extraños, cargos en lugares o fechas que no coincidieran con lo que Ricardo le había dicho que estaba haciendo. Lo que encontró la dejó sin aliento. Durante los últimos 6 meses, había habido cargos regulares en restaurantes caros durante el horario de comida, siempre por cantidades que sugerían 2 personas. Había compras en tiendas de ropa femenina, flores de floristerías elegantes, incluso un cargo en una joyería por una cantidad que hizo que Ana Lucía se mareara. Pero lo más revelador eran los cargos en hoteles. No hoteles de la ciudad donde podrían ser explicados como comidas de negocios, sino hoteles en Cuernavaca, en Valle de Bravo, en Puerto Vallarta. Hoteles de lujo donde Ricardo supuestamente había ido solo en viajes de trabajo. Ana Lucía recordó cada uno de esos viajes. Ricardo había sido muy específico sobre dónde iba, con quién se reunía, qué tipo de casos estaba manejando. Había llamado todas las noches para hablar con los niños, había enviado fotos de sus comidas de trabajo, había regresado con pequeños regalos para la familia. Todo había sido una mentira elaborada. Mientras revisaba los estados de cuenta, Ana Lucía también notó algo más. Los gastos sospechosos comenzaron exactamente a principios de marzo, la misma fecha que Ricardo alegaba en su demanda de divorcio como el inicio del comportamiento inmoral de Ana Lucía. No era una coincidencia. Ricardo había comenzado su aventura en marzo y había decidido protegerse acusando a Ana Lucía de hacer exactamente lo que él estaba haciendo. Ana Lucía imprimió todos los estados de cuenta y los organizó cronológicamente. La evidencia era clara e incontrovertible, pero sabía que necesitaba más que evidencia financiera. Necesitaba pruebas de la aventura misma, algo que no pudiera ser explicado como gastos de negocios o malentendidos. Fue entonces cuando recordó algo que había visto en el teléfono de Ricardo la noche del cumpleaños de Isabela. Los mensajes de B y arquitecta no habían sido solo nombres en una lista de contactos. Había visto notificaciones de mensajes reales, mensajes que probablemente contenían exactamente el tipo de evidencia que necesitaba. Ana Lucía miró el reloj. Eran las 11 de la noche. Los niños estaban profundamente dormidos. La casa estaba en silencio, y ella tenía una decisión que tomar. Durante 12 años de matrimonio, nunca había violado la privacidad de Ricardo. Nunca había revisado su teléfono. Nunca había leído sus correos electrónicos. Nunca había cuestionado sus horarios o sus explicaciones. Había confiado en él completamente, incluso cuando su instinto le decía que algo no estaba bien. Pero Ricardo había destruido esa confianza de la manera más cruel posible. La había acusado de los crímenes que él mismo estaba cometiendo. Había puesto testigos falsos a mentir sobre ella bajo juramento. Había tratado de quitarle a sus hijos basándose en mentiras elaboradas. Si él había decidido romper todas las reglas, ella también podía hacerlo. Ana Lucía subió a su recámara y abrió el cajón donde guardaba las llaves de emergencia. Entre ellas estaba la llave de la oficina de Ricardo en casa, el pequeño estudio en la planta baja donde él a veces trabajaba por las noches y los fines de semana. Ricardo había llevado su laptop y la mayoría de sus documentos importantes cuando se mudó, pero Ana Lucía sabía que había dejado algunas cosas. Más importante aún, sabía que había un cargador de teléfono en el escritorio de esa oficina,
y que Ricardo había venido a usarlo varias veces en los últimos meses cuando el cargador de su auto se había descompuesto. Había una posibilidad de que hubiera dejado su teléfono conectado al cargador la última vez que estuvo ahí. Ana Lucía bajó las escaleras silenciosamente y abrió la puerta de la oficina de Ricardo. La habitación olía a su colonia, una fragancia que antes le resultaba reconfortante pero que ahora le producía náuseas. Su escritorio estaba parcialmente vacío, pero algunos objetos personales permanecían: un portarretratos con una foto de los niños, algunos libros de leyes, una planta que se estaba marchitando por falta de cuidado, y conectado al cargador en el escritorio, exactamente como había esperado, estaba un teléfono. Pero no era el teléfono principal de Ricardo. Era un teléfono más viejo. Un iPhone que Ana Lucía recordaba que él había usado hace algunos años antes de cambiarse a un modelo más nuevo. ¿Por qué Ricardo tenía su teléfono viejo conectado en su oficina? Ana Lucía lo desconectó del cargador y presionó el botón de encendido. Para su sorpresa, el teléfono se encendió inmediatamente y no tenía contraseña. Ricardo aparentemente lo había estado usando, pero no se había molestado en protegerlo con una contraseña. La pantalla mostró la fecha de la última actividad. Hace 3 días. El miércoles, el día antes de la audiencia de divorcio. Con manos temblorosas, Ana Lucía abrió la aplicación de mensajes. Lo que vio ahí cambió para siempre su comprensión de quién era realmente su esposo y de qué tan profunda había sido su traición. Había conversaciones con múltiples contactos, pero 2 destacaban por la frecuencia y la naturaleza de los mensajes: Valentina y Miguel Testigo. Ana Lucía abrió primero la conversación con Valentina y su corazón se hundió mientras leía mensaje tras mensaje de amor apasionado, planes para el futuro y conversaciones íntimas que confirmaban que Ricardo había estado teniendo una aventura durante meses. Pero fue cuando abrió la conversación con Miguel Testigo que Ana Lucía comprendió la verdadera profundidad de la conspiración en su contra. ¿Ya tienes clara tu declaración para mañana?, había escrito Ricardo. Sí, la he estado practicando como me dijiste. Hotel Presidente, 15 de abril, vestido rojo, comportamiento cariñoso. ¿Algo más? Recuerda, tienes que sonar seguro pero no ensayado. Si te preguntan detalles que no recuerdas, está bien decir que no recuerdas exactamente, pero mantén los detalles principales consistentes. Entendido. ¿Cuándo recibiré el resto del pago? Después de la audiencia, como acordamos. 5,000 pesos adicionales si el juez parece convencido por tu testimonio. Ana Lucía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. No solo había prueba de que Ricardo había pagado testigos falsos, sino que tenía la evidencia directa de la conspiración en su propio teléfono. Siguió leyendo y encontró conversaciones similares con los otros 2 testigos, cada uno recibiendo instrucciones específicas sobre qué decir, cuándo decirlo y cuánto recibirían por su perjurio. Pero eso no era todo. En una conversación con alguien guardado como abogado S., Ricardo había escrito: ¿qué tan sólida es la evidencia que Ana Lucía puede presentar en su defensa? Bastante sólida. Tiene recibos y documentos para la mayoría de las fechas que mencionamos, pero con los testimonios que hemos preparado deberíamos poder crear suficientes dudas. ¿Y si no funciona? Entonces, pasamos al plan B. Tengo contactos en servicios sociales que pueden hacer que su capacidad como madre sea cuestionada. Una investigación de bienestar infantil puede ser muy dañina, incluso si no resulta en nada concreto. Perfecto. Esta zorra va a pagar por todo lo que me ha hecho pasar. Ana Lucía tuvo que sentarse en la silla del escritorio. Las piernas le temblaban tanto que no podía mantenerse de pie. Todo lo que le había hecho pasar. ¿Qué le había hecho ella a Ricardo excepto amarlo, cuidar a sus hijos y construir una vida juntos? Siguió revisando el teléfono y encontró más conversaciones que revelaban la verdadera naturaleza de su esposo. Había mensajes donde se burlaba de ella con Valentina, llamándola patética y ingenua. Había planes detallados para quitarle a los niños, vender la casa y mudarse a una propiedad que había comprado secretamente con Valentina en Polanco.
Pero lo más devastador fueron los mensajes donde Ricardo admitía que había estado preparando el divorcio durante casi un año, que había estado moviendo dinero a cuentas secretas, que había estado saboteando deliberadamente la carrera de Ana Lucía recomendando a otros arquitectos a clientes que podrían haber trabajado con ella. La estrategia está funcionando perfectamente, había escrito a Valentina. En 6 meses Ana Lucía va a estar arruinada financieramente, profesionalmente destruida y sin los niños. Vamos a poder empezar nuestra vida juntos, sin ninguna complicación del pasado. ¿No te sientes mal por los niños?, había respondido Valentina. Los niños van a estar mejor conmigo. Ana Lucía es una madre mediocre de todos modos. Siempre está trabajando, nunca les pone la atención que necesitan. Sebastián e Isabela van a adaptarse rápido. Ana Lucía comenzó a llorar mientras leía, no de tristeza sino de una rabia tan pura que sentía como si fuera a consumirla. Este hombre no solo la había traicionado, sino que había hablado de sus hijos como si fueran objetos que podía mover de un lugar a otro según su conveniencia. Tomó fotos de cada conversación con su propio teléfono, asegurándose de capturar las fechas, los números de teléfono y todos los detalles que serían necesarios para probar la conspiración en la corte. Cuando terminó, tenía más de 100 fotografías que documentaban no solo la infidelidad de Ricardo, sino su perjurio, su conspiración para fabricar evidencia falsa, su plan para destruir su carrera y su intención de alejar a los niños de su madre basándose en mentiras calculadas. Ana Lucía apagó el teléfono y lo volvió a conectar al cargador exactamente como lo había encontrado. Ricardo nunca sabría que ella había accedido a la evidencia que destruiría por completo su caso. Mientras subía las escaleras hacia su recámara, Ana Lucía sintió algo que no había sentido en semanas. Esperanza. No solo tenía las herramientas para defenderse de las acusaciones falsas de Ricardo, sino que tenía las armas para contraatacar. Mañana iba a llamar al licenciado Martínez y compartir todo lo que había descubierto. Iba a presentar una contrademanda por divorcio necesario basada en infidelidad real, documentada e innegable. Iba a asegurar que Ricardo fuera procesado por perjurio y conspiración. Pero más que eso, iba a asegurar que sus hijos estuvieran protegidos de un padre que los veía como peones en un juego cruel. Por primera vez en semanas, Ana Lucía durmió profundamente. Soñó con justicia, con verdad, y con un futuro donde ella y sus hijos podrían vivir libres de las mentiras y manipulaciones de Ricardo Mendoza. El hombre que había tratado de destruirla había cometido un error fatal. Había subestimado la determinación de una madre que lucha por proteger a sus hijos. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora Ana Lucía tenía las armas para ganarla. El lunes por la mañana, Ana Lucía llegó al despacho del licenciado Martínez con una carpeta llena de evidencia fotográfica y una determinación que irradiaba desde cada poro de su cuerpo. Había pasado el fin de semana organizando meticulosamente toda la información que había descubierto, creando un cronograma detallado de las mentiras de Ricardo y preparándose para lo que sabía sería la batalla más importante de su vida. El licenciado Martínez la recibió en su oficina con una expresión curiosa. Durante sus 40 años de práctica legal, había desarrollado la habilidad de leer a sus clientes, y algo en la postura de Ana Lucía le decía que esta reunión iba a ser diferente a todas las conversaciones que habían tenido anteriormente. Ana Lucía, te ves diferente, dijo mientras se sentaba frente a ella. Más fuerte, diría yo. Licenciado, encontré algo que va a cambiar completamente nuestro caso. Ana Lucía abrió la carpeta y comenzó a sacar las fotografías que había tomado del teléfono de Ricardo. Pero antes de mostrarle esto, necesito confesar algo. Accedí al teléfono de Ricardo sin su permiso. Sé que esto podría crear problemas legales para nosotros, pero creo que cuando vea lo que encontré, va a entender por qué tuve que hacerlo. El licenciado Martínez se reclinó en su silla y estudió el rostro de Ana Lucía. Muéstrame lo que encontraste y después hablaremos de las implicaciones legales. Durante los siguientes 30 minutos, Ana Lucía presentó sistemáticamente la evidencia que había descubierto. Comenzó con las fotografías de los estados de cuenta que mostraban los gastos sospechosos,
Después mostró las conversaciones de Ricardo con Valentina, que documentaban su aventura, y finalmente reveló las conversaciones que probaban la conspiración de testigos falsos. El licenciado Martínez mantuvo una expresión profesional durante la mayor parte de la presentación, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas clarificadoras. Pero cuando Ana Lucía le mostró los mensajes donde Ricardo había pagado a los testigos para que mintieran bajo juramento, el abogado no pudo contener su reacción. «¡Hijo de puta!», exclamó. Después se disculpó inmediatamente por el lenguaje. «Perdón, Ana Lucía, pero en 40 años de práctica nunca había visto una conspiración tan elaborada y tan cruel. ¿Podemos usar esta evidencia en la corte?», preguntó Ana Lucía. Esa es una pregunta compleja. El licenciado se levantó y comenzó a caminar por su oficina. Técnicamente la evidencia fue obtenida de manera ilegal. Accediste al teléfono de Ricardo sin su consentimiento. Normalmente, esto significaría que la evidencia sería inadmisible. El corazón de Ana Lucía se hundió. ¿Significa que no podemos usarla? No necesariamente. El licenciado Martínez se detuvo y la miró directamente. Hay varias excepciones a la regla de evidencia obtenida ilegalmente. Una de ellas es cuando la evidencia expone la comisión de delitos graves, como el perjurio y la conspiración para obstruir la justicia. Otra excepción es cuando la evidencia es crucial para proteger el bienestar de menores de edad. Ana Lucía sintió una chispa de esperanza. ¿Entonces sí podemos usarla? Vamos a poder usarla, pero tenemos que ser muy estratégicos sobre cómo la presentamos. El licenciado regresó a su escritorio y comenzó a revisar las fotografías más detalladamente. Primero, vamos a presentar una denuncia penal contra Ricardo por perjurio y conspiración. Esto va a obligar al Ministerio Público a investigar, y durante esa investigación van a poder obtener legalmente la misma evidencia que tú encontraste. Y mientras tanto, vamos a usar la información que tienes para guiar nuestra estrategia legal. Sabemos exactamente qué mentiras va a contar Ricardo, conocemos a sus testigos falsos y tenemos evidencia de su infidelidad. Vamos a estar preparados para cada movimiento que haga. El licenciado Martínez se levantó y caminó hacia su librero, donde sacó varios códigos legales. Ana Lucía, quiero que entiendas algo muy importante. Lo que Ricardo hizo no solo es moralmente reprehensible, es criminalmente punible. El perjurio en México puede resultar en prisión de 1 a 5 años. La conspiración para obstruir la justicia puede agregar otros 2 a 6 años. Y si podemos probar que todo esto fue parte de un plan para cometer fraude financiero, las penas pueden ser aún más severas. Ana Lucía sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente Ricardo iba a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tristeza porque el padre de sus hijos podría terminar en prisión. ¿Qué va a pasar con los niños si Ricardo va a la cárcel?, preguntó. Esa es otra razón por la cual esta evidencia es tan importante. El licenciado se sentó nuevamente. Los tribunales siempre priorizan el bienestar de los menores. Un padre que está dispuesto a mentir bajo juramento, que paga testigos falsos, que conspira para destruir a la madre de sus hijos, claramente no está actuando en el mejor interés de los niños. Durante las siguientes 2 horas, Ana Lucía y el licenciado Martínez desarrollaron una estrategia legal completa. Presentarían una contrademanda de divorcio necesario, basada en la infidelidad documentada de Ricardo. Solicitarían la custodia completa de los niños, con el argumento de que Ricardo había demostrado ser un padre no apto. Pedirían una pensión alimenticia sustancial, basada en los ingresos reales de Ricardo, que según la evidencia financiera, eran mucho más altos de lo que él había declarado oficialmente. Pero más importante, iban a asegurar que Ricardo enfrentara consecuencias penales por sus crímenes. «Hay una cosa más que necesito decirte», dijo el licenciado Martínez mientras Ana Lucía se preparaba para irse. «Cuando presentemos esta evidencia, Ricardo va a darse cuenta de que accediste a su teléfono. Va a estar furioso, y las personas furiosas a veces hacen cosas impredecibles. Quiero que seas muy cuidadosa durante las próximas semanas. No salgas sola por las noches. Mantén las puertas de tu casa cerradas y si Ricardo hace cualquier cosa que te haga sentir amenazada,
Llama inmediatamente a la policía. Ana Lucía asintió, pero honestamente no creía que Ricardo fuera capaz de violencia física. Había sido cruel, manipulador y mentiroso, pero nunca había sido violento. Sin embargo, también había creído que nunca sería capaz de pagar testigos falsos o de conspirar para quitarle a sus hijos, así que claramente no conocía tan bien a su esposo como había pensado. Esa tarde, Ana Lucía recogió a los niños de la escuela como siempre. Sebastián e Isabela habían comenzado a hacer preguntas más específicas sobre por qué su padre ya no vivía en casa, y ella había decidido que era tiempo de darles una versión apropiada para su edad de lo que estaba pasando. Después de la cena, mientras los niños hacían sus tareas en la mesa de la cocina, Ana Lucía se sentó con ellos y comenzó la conversación más difícil que había tenido que tener como madre. Sebastián, Isabela, necesito hablar con ustedes sobre papá y sobre por qué las cosas han cambiado en casa últimamente. Sebastián levantó la vista de su libro de matemáticas, su expresión seria y madura para sus 10 años. Isabela dejó de colorear y miró a su madre con esos ojos grandes que siempre parecían entender más de lo que expresaba. ¿Se van a divorciar?, preguntó Sebastián directamente. Ana Lucía sintió una punzada en el corazón por la manera tan directa en que su hijo había hecho la pregunta, pero también se sintió orgullosa de su madurez. Sí, mi amor. Papá y yo nos vamos a divorciar, pero quiero que sepan que esto no tiene nada que ver con ustedes. Los amamos muchísimo, y eso nunca va a cambiar. ¿Es porque papá tiene otra novia?, preguntó Isabela con una inocencia que hizo que Ana Lucía se preguntara cuánto habían percibido realmente los niños. ¿Cómo sabes eso, mi amor? Porque escuché cuando la tía Carmen estaba hablando por teléfono contigo el otro día. Dijo que papá había estado actuando como los papás en las telenovelas cuando tienen secretos. Ana Lucía no pudo evitar sonreír a pesar de la gravedad de la situación. Carmen siempre había tenido la tendencia de comparar la vida real con las telenovelas, y aparentemente Isabela había heredado esa perspectiva. Sí, papá conoció a otra persona, y eso es parte de la razón por la cual nos vamos a divorciar. Pero lo más importante que necesitan saber es que ustedes van a seguir viviendo aquí conmigo. Van a seguir yendo a la misma escuela. Van a seguir viendo a sus amigos. Y van a seguir viendo a papá regularmente. ¿Papá todavía nos ama?, preguntó Sebastián, y Ana Lucía pudo escuchar la vulnerabilidad en su voz a pesar de su intento de sonar fuerte. Por supuesto que sí. Papá los ama muchísimo. A veces los adultos tomamos decisiones que no son las mejores, pero eso no significa que dejemos de amar a nuestros hijos. Isabela se acercó a Ana Lucía y se subió a su regazo. Mami, ¿tú estás triste? A veces sí estoy triste, mi amor, pero también estoy fuerte y voy a asegurarme de que estemos bien los tres juntos. Sebastián cerró su libro de matemáticas y miró a su madre con una expresión que la hizo darse cuenta de que su hijo mayor había dejado de ser completamente un niño. Mamá, si necesitas que te ayude con algo, puedo hacerlo. Soy lo suficientemente grande para ayudar más en la casa y puedo cuidar mejor a Isabela. Ana Lucía sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Sebastián, mi amor, tú eres un niño increíble y estoy muy orgullosa de ti. Pero tu trabajo es ser un niño, ir a la escuela, jugar con tus amigos y ser feliz. Yo me voy a encargar de todo lo demás. Esa noche, después de acostar a los niños, Ana Lucía se sentó en la sala con una taza de té y reflexionó sobre lo extraño que era su vida en ese momento. Hace apenas una semana, había sido una esposa y madre que se preocupaba por cosas normales como los proyectos de trabajo y las calificaciones escolares de sus hijos. Ahora era una mujer divorciándose que tenía evidencia de una conspiración criminal y que estaba preparándose para una batalla legal que podía determinar el resto de su vida. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen. ¿Cómo estás? ¿Ya hablaste con los niños? Sí. Les dije una versión básica de lo que está pasando. Se lo tomaron mejor de lo que esperaba, pero Sebastián está claramente preocupado e Isabela está tratando de ser valiente. ¿Y qué pasó con el abogado? ¿Le contaste sobre lo que encontraste?
Ana Lucía le contó a Carmen sobre su reunión con el licenciado Martínez, sobre la estrategia legal que habían desarrollado y sobre las posibles consecuencias penales que Ricardo podría enfrentar. Dios mío, Ana Lucía, no puedo creer que Ricardo haya llegado tan lejos. Digo, sabía que era un cabrón, pero esto... Carmen hizo una pausa. ¿Estás segura de que estás preparada para todo lo que viene? Porque esto va a ser muy público, muy feo, y Ricardo no va a rendirse fácilmente. Carmen, durante semanas he sentido como si estuviera ahogándome. Ricardo había creado esta narrativa donde yo era la villana, donde yo había destruido nuestra familia, donde yo no merecía a mis hijos. Ahora por primera vez tengo la verdad de mi lado. No solo estoy preparada para pelear, estoy ansiosa por hacerlo. Bien, porque vas a necesitar esa determinación. Y recuerda que no estás sola en esto. Toda la familia está contigo. Después de colgar con Carmen, Ana Lucía revisó su correo electrónico y encontró un mensaje del licenciado Martínez enviado apenas una hora antes. Ana Lucía, después de revisar más cuidadosamente la evidencia que me presentaste hoy, decidí contactar a un colega que trabaja en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y contra la Administración de Justicia. Presenté informalmente el caso y están muy interesados en investigar. Mañana tendremos una reunión con el fiscal para discutir la presentación formal de la denuncia penal. Te mantengo informada. Ana Lucía sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Las cosas se estaban moviendo rápidamente, más rápido de lo que había anticipado, pero también sentía que cada día que pasaba, la verdad se volvía más clara y su posición se fortalecía. El martes por la mañana, mientras Ana Lucía preparaba el desayuno para los niños, recibió una llamada inesperada. Era Ricardo. Ana Lucía, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente. No tenía la frialdad calculada que había mostrado durante las últimas semanas. Sonaba preocupado. ¿Sobre qué? ¿Sabes sobre qué? Podemos resolver esto de manera civilizada, sin involucrar a más gente. Ana Lucía sintió un escalofrío. ¿Ricardo había descubierto que ella había accedido a su teléfono? ¿O estaba simplemente preocupado por alguna otra razón? No sé de qué hablas, Ricardo. Ana Lucía, no juegues conmigo. Sé que has estado investigando, sé que has estado haciendo preguntas. Esto no tiene que volverse más complicado de lo que ya es. ¿Complicado para quién? ¿Para ti? Para todos. Para los niños. ¿Realmente quieres que Sebastián e Isabela vean a su padre en las noticias? ¿Quieres que sus compañeros de escuela sepan que su familia está involucrada en un escándalo público? Ana Lucía se dio cuenta de que Ricardo estaba tratando de manipularla usando a los niños, exactamente como había hecho durante todo su matrimonio. Pero esta vez, ella estaba preparada. Ricardo, si estás preocupado por cómo va a afectar esto a los niños, tal vez deberías haber pensado en eso antes de pagar testigos falsos para mentir sobre su madre. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Cómo sé sobre Miguel, sobre los otros testigos, sobre el dinero que les pagaste? ¿Cómo sé sobre Valentina, sobre los hoteles, sobre todos los planes que hiciste para destruir mi vida? Ana Lucía. No, Ricardo. Es mi turno de hablar. Durante 12 años te permití que me manipularas, que me hicieras dudar de mi propio juicio, que me convencieras de que mis instintos estaban equivocados. Pero ahora sé exactamente quién eres y lo que has hecho. Si tienes evidencia que crees que me incrimina, presenta la denuncia. Pero ten cuidado con hacer acusaciones que no puedes probar. Oh, puedo probarlas. Puedo probar cada mentira, cada conspiración, cada acto de perjurio. Y lo voy a hacer. Ricardo colgó sin decir más. Pero Ana Lucía sabía que la llamada había sido más reveladora de lo que él había pretendido. Estaba asustado, y las personas asustadas cometen errores. Esa tarde, Ana Lucía se reunió con el licenciado Martínez y con el fiscal de la Fiscalía Especializada. Era un hombre de unos 50 años llamado licenciado Herrera, sin relación familiar con Ana Lucía, con una reputación de ser inflexible con los casos de corrupción judicial. Señora Mendoza, comenzó el fiscal después de revisar toda la evidencia,
Lo que me está presentando aquí es uno de los casos más claros de conspiración para obstruir la justicia que he visto en años. No solo tenemos evidencia de perjurio, sino de una conspiración organizada para manipular el sistema judicial. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, preguntó Ana Lucía. Significa que vamos a presentar cargos criminales no solo contra su esposo, sino contra todos los testigos falsos que participaron en la conspiración. Esto va a resultar en una investigación criminal completa, que va a incluir órdenes de cateo, intervención de comunicaciones y análisis forense de todos los dispositivos electrónicos involucrados. El licenciado Martínez se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan sólido es el caso? Con la evidencia que la señora Mendoza ha proporcionado, diría que tenemos una probabilidad de éxito del 90%. La evidencia es clara, específica y corroborable. Pero hay algo más que necesitan saber. El fiscal hizo una pausa y miró directamente a Ana Lucía. Durante nuestra investigación preliminar, descubrimos que este no es el primer caso donde el licenciado Ricardo Mendoza ha usado tácticas cuestionables. Tenemos 3 casos más de los últimos 2 años donde clientes de casos de divorcio han reportado comportamientos similares, testigos que aparecen de la nada con testimonios muy específicos, evidencia que parece fabricada, estrategias legales que van más allá de lo que es éticamente aceptable. Ana Lucía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Está diciendo que Ricardo ha hecho esto antes? Es lo que estamos investigando. Pero si es cierto, entonces estamos hablando no solo de un caso individual de conspiración, sino de un patrón de comportamiento criminal que podría resultar en cargos federales. Durante el resto de la reunión, Ana Lucía aprendió más sobre el proceso legal que se avecinaba. Habría audiencias penales separadas de las audiencias de divorcio. Los medios de comunicación probablemente se interesarían en el caso debido a la prominencia del bufete de abogados de Ricardo. Todo sería público, y Ana Lucía tendría que estar preparada para que su vida privada fuera examinada bajo un microscopio. ¿Vale la pena?, le preguntó el fiscal al final de la reunión. Porque una vez que empecemos este proceso, no hay vuelta atrás. Su vida va a cambiar para siempre. Ana Lucía pensó en sus hijos, en todas las noches que había pasado despierta, preguntándose si realmente era la mala madre que Ricardo decía que era. En todas las veces que había dudado de su propia percepción de la realidad. Sí, vale la pena. No solo por mí, sino por todas las otras mujeres que Ricardo ha lastimado, y por todas las que podría lastimar en el futuro si no lo detenemos. El miércoles por la mañana, Ana Lucía despertó con una sensación extraña. Por primera vez en semanas, se sentía completamente en paz. Había tomado todas las decisiones que necesitaba tomar. Había puesto en marcha todos los procesos necesarios, y ahora simplemente tenía que confiar en que la justicia prevalecería. Preparó el desayuno para los niños como siempre, pero notó que tanto Sebastián como Isabela parecían más relajados. Los niños siempre perciben las emociones de sus padres, y el cambio en el estado mental de Ana Lucía claramente les había afectado positivamente. «Mamá, ¿estás más feliz hoy?», preguntó Isabela mientras comía sus hot cakes. «Sí, mi amor. Estoy más feliz porque sé que las cosas van a estar bien». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Sebastián. «Porque a veces en la vida, cuando las cosas se ponen muy difíciles, tienes que ser muy valiente y hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Y cuando haces lo correcto, las cosas siempre salen bien al final». Después de llevar a los niños a la escuela, Ana Lucía se dirigió a su oficina. Tenía trabajo que hacer, proyectos que terminar, una carrera que reconstruir. Ricardo había tratado de sabotear su trabajo profesional, pero ella no iba a permitir que el daño fuera permanente. A las 10 de la mañana, recibió una llamada del licenciado Martínez. «Ana Lucía, tengo noticias. La Fiscalía ya presentó la denuncia penal formal contra Ricardo y sus cómplices. Además, el fiscal obtuvo una orden judicial para intervenir las comunicaciones de Ricardo y para cateando su oficina y su departamento». ¿Tan rápido? El fiscal dice que cuando la evidencia es tan clara como en este caso, el sistema judicial puede moverse muy eficientemente. Además, están preocupados de que Ricardo destruya evidencia
Si se entera de que está siendo investigado. Ana Lucía sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. ¿Cuándo va a pasar? Hoy, probablemente en las próximas horas. Y Ana Lucía, hay algo más. El juez de familia que está manejando tu caso de divorcio ha sido informado sobre la investigación criminal. Ha decidido suspender todas las audiencias hasta que se resuelvan los cargos penales. ¿Qué significa eso? Significa que las medidas provisionales que están en efecto. Tú tienes la custodia de los niños, Ricardo tiene que pagar la manutención, tú puedes quedarte en la casa. Van a continuar indefinidamente hasta que se resuelva el caso criminal. Básicamente has ganado la batalla por la custodia, al menos temporalmente. Ana Lucía sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. A las 2 de la tarde, mientras Ana Lucía trabajaba en su oficina, recibió una llamada de Carmen. Ana Lucía, ¿has visto las noticias? No. ¿Por qué? Enciende la televisión. Tu caso está en todos los noticieros. Ana Lucía encendió la televisión de su oficina y sintonizó uno de los canales de noticias locales. El titular en la parte inferior de la pantalla decía: abogado prominente arrestado por conspiración y perjurio en caso de divorcio. El reportero estaba parado frente al edificio donde trabajaba Ricardo, describiendo cómo la policía había ejecutado órdenes de cateo esa mañana y había arrestado a Ricardo y a 3 cómplices por conspiración para obstruir la justicia. Según fuentes de la fiscalía, decía el reportero, el licenciado Ricardo Mendoza organizó una elaborada conspiración para fabricar evidencia falsa en su propio caso de divorcio, incluyendo el pago de testigos para que cometieran perjurio. La investigación comenzó después de que la esposa de Mendoza presentara evidencia de la conspiración a las autoridades. Ana Lucía observó mientras mostraban imágenes de Ricardo siendo escoltado fuera de su oficina con esposas. Se veía pequeño y derrotado, muy diferente del hombre confiado y arrogante que había tratado de destruir su vida. Pero más que satisfacción, Ana Lucía sintió tristeza. Tristeza por el hombre que Ricardo había sido cuando se conocieron, por la familia que habían construido juntos, por los sueños que habían compartido y que ahora estaban destruidos para siempre. Su teléfono comenzó a sonar constantemente. Reporteros, amigos, colegas, familiares, todos querían saber detalles sobre el caso. Ana Lucía decidió apagar el teléfono y salir de su oficina. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba pasando. Mientras manejaba sin destino específico por las calles de la Ciudad de México, Ana Lucía reflexionó sobre todo lo que había pasado en las últimas semanas. Había comenzado como una mujer devastada, confundida y traicionada. Había dudado de su propia percepción de la realidad. Había considerado la posibilidad de que realmente fuera culpable de las cosas de las que Ricardo la acusaba. Pero había encontrado la fuerza para luchar. Había encontrado la valentía para investigar la verdad. Y había encontrado la determinación para proteger a sus hijos, sin importar el costo personal. Ahora, con Ricardo enfrentando cargos criminales y con la custodia de sus hijos asegurada, Ana Lucía se daba cuenta de que no solo había sobrevivido a la traición más grande de su vida, sino que había salido más fuerte. Esa noche, después de recoger a los niños de la escuela y de tener una conversación cuidadosa sobre lo que estaba pasando con su padre, Ana Lucía se sentó en el jardín trasero de su casa con una taza de té y observó las estrellas. Sebastián e Isabela habían manejado las noticias mejor de lo que había esperado. Sebastián había hecho preguntas inteligentes sobre el sistema judicial y sobre por qué su padre había tomado las decisiones que había tomado. Isabela había preguntado si su papá todavía la amaba, y Ana Lucía había podido asegurarle honestamente que sí, que los errores que había cometido no tenían nada que ver con su amor por sus hijos. Mientras estaba sentada en el jardín, Ana Lucía recibió un mensaje de texto de un número que no reconocía. Soy Valentina Valadez. Necesito hablar contigo. Es importante. Ana Lucía miró el mensaje por varios minutos antes de responder. La otra mujer, la persona que había sido parte de la destrucción de su matrimonio, quería hablar con ella. Parte de Ana Lucía quería ignorar el mensaje,
Pero otra parte estaba curiosa sobre qué podría tener que decir Valentina. ¿Sobre qué? Escribió de vuelta. Sobre Ricardo. Sobre cosas que necesitas saber para protegerte a ti y a tus hijos. Hay más de lo que aparece en las noticias. Ana Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué más podría haber? ¿Qué otras traiciones o conspiraciones podría haber orquestado Ricardo? ¿Dónde y cuándo? Mañana a las 2 p.m. Café de la parroquia en Coyoacán. Estaré sola. Esa noche, Ana Lucía no pudo dormir. Su mente corrió con posibilidades sobre lo que Valentina podría querer decirle. ¿Era una trampa? ¿Una estrategia desesperada de Ricardo para obtener información sobre la estrategia legal de Ana Lucía? ¿O realmente tenía información importante que Ana Lucía necesitaba saber? Decidió ir a la reunión, pero tomaría precauciones. Le diría al licenciado Martínez dónde estaría, llevaría su teléfono con la grabadora activada y se reuniría con Valentina en un lugar público donde hubiera mucha gente. Al día siguiente, Ana Lucía llegó al café de la parroquia 15 minutos antes de la hora acordada. Eligió una mesa desde donde podía ver toda la cafetería y esperó. Valentina llegó puntualmente a las 2, y Ana Lucía la reconoció inmediatamente como la mujer que había visto con Ricardo en el restaurante. Valentina se veía diferente de como Ana Lucía la había imaginado. Parecía cansada, asustada, y mucho más joven de lo que había aparentado desde la distancia. Cuando se acercó a la mesa, Ana Lucía pudo ver que había estado llorando. «Ana Lucía, gracias por venir. Sé que esto debe ser muy difícil para ti. ¿Qué es lo que necesitas decirme?» Valentina se sentó y ordenó un café antes de comenzar a hablar. «Primero, quiero disculparme. Sé que una disculpa no va a deshacer el daño que he causado, pero necesito que sepas que no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ricardo». «¿Qué quieres decir?» «Cuando Ricardo y yo comenzamos nuestra relación, él me dijo que ustedes ya estaban separados. Me dijo que tú habías comenzado una aventura, que el matrimonio estaba acabado, que solo estaban esperando el momento adecuado para divorciarse por el bien de los niños». Ana Lucía sintió una ira familiar, pero la controló. «¿Y le creíste?» «Sí, le creí. Ricardo es muy convincente, muy manipulador. Me mostró mensajes de texto que supuestamente habías enviado a otros hombres. Me contó historias sobre cómo habías cambiado, cómo ya no eras la mujer de la que se había enamorado». Valentina tomó un sorbo de su café y continuó. «Pero cuando comenzaron los procedimientos de divorcio, y Ricardo me mostró la evidencia que iba a presentar contra ti, comencé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Las fechas no coincidían con lo que él me había dicho anteriormente. Las historias cambiaban de una conversación a otra. ¿Y no dijiste nada?» Lo confronté, pero él me convenció de que la memoria es imperfecta, que estaba recordando mal los detalles. Pero después, cuando vi las noticias sobre su arresto, supe que tenía que contarte la verdad». Ana Lucía esperó mientras Valentina organizaba sus pensamientos. «Ana Lucía, Ricardo me dijo que tenía planes para más que solo ganar el divorcio. Me dijo que iba a asegurar que nunca pudieras recuperarte profesionalmente, que iba a usar sus contactos para asegurar que ninguna empresa importante te contratara como arquitecta. Tenía una lista de clientes potenciales y estaba contactándolos uno por uno para hablar mal de tu trabajo. ¿Tienes prueba de esto?» «Sí». Valentina sacó su teléfono. «Tengo grabaciones de conversaciones donde Ricardo explica exactamente cómo planeaba destruir tu carrera. También tengo correos electrónicos que él me envió con nombres de contactos y estrategias específicas». Ana Lucía sintió que el mundo se tambaleaba nuevamente. La traición de Ricardo había sido aún más profunda de lo que había imaginado. «¿Por qué me estás diciendo esto?» «Porque me di cuenta de que Ricardo no solo te había mentido a ti, me había mentido a mí también. Porque me di cuenta de que si era capaz de destruir tan sistemáticamente a la madre de sus hijos, también era capaz de destruirme a mí cuando ya no le fuera útil». Valentina se inclinó hacia adelante. «Ana Lucía, Ricardo no es solo un hombre que tuvo una aventura. Es un sociópata que ve a las personas como objetos que puede usar y descartar. Durante los meses que estuvimos juntos, vi cómo hablaba de ti, cómo hablaba de sus hijos, cómo hablaba de sus clientes. Para él, todos somos peones en un juego donde él es el único jugador que importa.
¿Qué vas a hacer con la información que tienes? Ya se la entregué a la fiscalía, pero quería decírtelo personalmente porque mereces saber hasta dónde llegó la traición. Ana Lucía se quedó en silencio por varios minutos, procesando todo lo que Valentina le había dicho. Finalmente, habló. Valentina, no voy a fingir que te perdono por tu parte en la destrucción de mi matrimonio, pero te agradezco que hayas tenido el valor de decirme la verdad. Hay una cosa más. Ricardo tiene dinero escondido en cuentas que no aparecen en los documentos del divorcio. Cuentas en el extranjero, inversiones bajo nombres falsos. Si vas a luchar por una división equitativa de los bienes, necesitas saber que hay mucho más dinero del que aparece en los documentos oficiales. Después de que Valentina se fue, Ana Lucía se quedó sentada en la cafetería durante otra hora, asimilando todo lo que había escuchado. La traición de Ricardo había sido aún más sistemática y cruel de lo que había imaginado, pero también se dio cuenta de que cada revelación la hacía más fuerte, más determinada a asegurar que él enfrentara las consecuencias completas de sus acciones. Esa noche Ana Lucía llamó al licenciado Martínez y le contó sobre su reunión con Valentina. También le pasó la información sobre las cuentas bancarias ocultas y las estrategias de Ricardo para sabotear su carrera. Ana Lucía, con esta nueva información, podemos añadir cargos de fraude financiero y conspiración para cometer extorsión al caso criminal. Además, podemos demandar por daños punitivos en el caso civil por el sabotaje deliberado de tu carrera, explicó el licenciado Martínez. ¿Qué significa eso en términos de tiempo de prisión? Si se comprueban todos los cargos, Ricardo podría estar enfrentando entre 10 y 15 años de prisión. Y financieramente, podrías recuperar no solo lo que te pertenece por ley, sino también compensación por todos los daños que te causó deliberadamente. Una semana después, Ana Lucía estaba en su oficina cuando recibió una llamada inesperada. Era Ricardo llamando desde la cárcel. Ana Lucía, necesito que retires los cargos. Su voz sonaba diferente, quebrada, desesperada, muy lejos del hombre arrogante y manipulador que había tratado de destruir su vida. No puedo retirar los cargos, Ricardo. Son cargos criminales presentados por el Estado, no por mí. Pero puedes hablar con el fiscal, puedes decirle que no quieres proceder. ¿Por qué haría eso? Por los niños. Piensa en Sebastián e Isabela. ¿Realmente quieres que crezcan sabiendo que su madre puso a su padre en prisión? Ana Lucía sintió la familiar manipulación, pero esta vez le causó risa en lugar de dolor. Ricardo, Sebastián e Isabela van a crecer sabiendo que su madre tuvo el valor de defender la verdad. Van a saber que cuando alguien trata de lastimarte, tienes que defenderte. Van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Ana Lucía, por favor. No, Ricardo. Durante 12 años permitiste que pensara que estaba loca, que mis instintos estaban equivocados, que era una mala madre y una mala esposa. Trataste de quitarme a mis hijos basándote en mentiras. Sabotaste mi carrera. Pagaste personas para que mintieran sobre mí bajo juramento. No hay por favor que pueda deshacer eso. Si no retiras los cargos, voy a luchar contra ti en cada audiencia. Voy a apelar cada decisión. Voy a hacer que este proceso se extienda por años. Ana Lucía sonrió, aunque Ricardo no pudiera verla. Hazlo. Tengo toda la evidencia del mundo. Tengo la verdad de mi lado. Y tengo todo el tiempo que sea necesario. Lo único que vas a lograr es añadir más años a tu sentencia. Ricardo colgó sin decir más, pero Ana Lucía sabía que había ganado más que una conversación telefónica. Había recuperado su poder, su voz, su sentido de justicia. 6 meses después, Ana Lucía estaba sentada en la sala de audiencias mientras el juez leía la sentencia de Ricardo. Los cargos habían sido numerosos: perjurio, conspiración para obstruir la justicia, fraude financiero, extorsión y sabotaje profesional. La evidencia había sido abrumadora, y Ricardo había sido encontrado culpable en todos los cargos. El acusado Ricardo Mendoza Salinas es sentenciado a 12 años de prisión, más 5 años de libertad condicional. Además, deberá pagar restitución completa a la víctima por daños financieros y profesionales, que asciende a la cantidad de 2 millones de pesos.
Ana Lucía sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Justicia había sido servida, pero también una familia había sido destruida para siempre. Después de la audiencia, mientras salía del juzgado, Ana Lucía fue abordada por varios reporteros. Durante meses había evitado hablar con los medios, pero decidió que era tiempo de decir algo público. Señora Herrera, ¿qué siente ahora que se ha hecho justicia? Ana Lucía se detuvo y miró directamente a las cámaras. Siento que la verdad siempre prevalece, aunque a veces tome tiempo. Siento que las mujeres que están pasando por situaciones similares deben saber que no están solas, que pueden defenderse y que vale la pena luchar por la justicia. ¿Qué mensaje tiene para otras mujeres que puedan estar enfrentando situaciones similares? Mi mensaje es simple: confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Documenten todo, busquen ayuda profesional y nunca permitan que alguien las haga dudar de su propia percepción de la realidad. Y recuerden que ser fuerte no significa no tener miedo, significa actuar correctamente a pesar del miedo. Esa noche, Ana Lucía preparó una cena especial para Sebastián e Isabela. Durante el proceso legal, había hecho todo lo posible para mantener sus vidas tan normales como fuera posible, pero sabía que los niños habían sido afectados por todo lo que había pasado. «Mamá, ¿papá va a estar en prisión hasta que seamos grandes?», preguntó Isabela mientras comían. «Papá va a estar en prisión por bastante tiempo, mi amor. Pero eso no significa que no puedan tener una relación con él. Cuando estén listos y si quieren hacerlo, podrán visitarlo y hablar con él». «¿Tú nos vas a dejar visitarlo?», preguntó Sebastián. «Por supuesto. Aunque papá hizo cosas muy malas, sigue siendo su padre, y ustedes tienen derecho a tener una relación con él si eso es lo que quieren». «Mamá, ¿estás enojada con papá?», preguntó Isabela. Ana Lucía pensó cuidadosamente antes de responder. «Estuve muy enojada con papá durante mucho tiempo, pero ahora principalmente siento tristeza por todas las decisiones malas que tomó. Y me siento orgullosa de que hayamos podido defender la verdad». «¿Vas a estar bien ahora?», preguntó Sebastián. Ana Lucía sonrió y abrazó a sus dos hijos. «Vamos a estar más que bien. Vamos a estar increíbles». Un año después del día en que Ana Lucía había recibido la demanda de divorcio, que cambió su vida para siempre, estaba parada en la oficina de su nuevo despacho arquitectónico. Después de que saliera a la luz el sabotaje profesional de Ricardo, varios clientes importantes se habían acercado a ofrecerle proyectos. Su reputación no solo se había recuperado, sino que se había fortalecido. Sebastián e Isabela estaban floreciendo. Sebastián había desarrollado un interés en el derecho, inspirado por todo lo que había visto durante el proceso legal. Isabela había comenzado a tomar clases de teatro, canalizando su personalidad dramática natural en algo constructivo. El teléfono de Ana Lucía sonó. Era Carmen. «¿Cómo te sientes en el aniversario del día que cambió tu vida?». Ana Lucía miró por la ventana de su oficina hacia la Ciudad de México extendiéndose ante ella, llena de posibilidades y oportunidades. «Me siento agradecida», respondió. «Agradecida de haber encontrado la fuerza para luchar, agradecida de haber descubierto la verdad, agradecida de haber protegido a mis hijos, y agradecida de haber aprendido que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé». «¿Y Ricardo? ¿Alguna vez piensas en él?». «A veces, pero ya no con dolor o rabia. Ahora pienso en él como una lección aprendida, como una prueba que tuve que pasar para convertirme en la persona que soy ahora». Esa noche, mientras Ana Lucía acostaba a Isabela, su hija le hizo una pregunta que la sorprendió. «Mamá, ¿crees que papá algún día va a decir que lo siente?». Ana Lucía consideró la pregunta cuidadosamente. «No lo sé, mi amor. A veces las personas aprenden de sus errores y cambian, y a veces no. Pero lo que sí sé es que nosotros no podemos esperar a que otras personas cambien para ser felices. Tenemos que crear nuestra propia felicidad. ¿Tú eres feliz ahora?». Ana Lucía miró a su hija, con sus ojos brillantes llenos de confianza y amor, y sintió una paz profunda que no había experimentado en años. «Sí, mi amor. Soy muy feliz. Soy feliz porque tengo a ti y a Sebastián.
Soy feliz porque hice lo correcto cuando fue difícil. Soy feliz porque aprendí que puedo enfrentar cualquier cosa que la vida me presente. Isabela sonrió y se acurrucó bajo sus cobijas. Mamá, cuando sea grande quiero ser valiente como tú. Mi amor, ya eres valiente. Has sido valiente durante todo este proceso difícil. Pero más que valiente, eres bondadosa, inteligente y llena de amor. Esas son las cualidades más importantes de todas. Después de que Isabela se durmió, Ana Lucía se sentó en su jardín trasero bajo las estrellas, tal como había hecho tantas noches durante los meses más difíciles. Pero esta vez, en lugar de ansiedad y miedo, sintió gratitud y esperanza. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del licenciado Martínez. Ana Lucía, acabo de recibir noticias de la Fiscalía. Basándose en tu caso, han iniciado investigaciones contra otros 3 abogados que aparentemente han usado tácticas similares. Tu valentía para presentar cargos ha ayudado a proteger a otras familias. Ana Lucía sonrió mientras leía el mensaje. Su lucha no solo había sido por ella y por sus hijos, sino que había ayudado a otras mujeres que podrían haber enfrentado situaciones similares. Mientras observaba las estrellas, Ana Lucía reflexionó sobre el año que había pasado. Había comenzado como una víctima de la traición más cruel, había pasado por meses de dolor, miedo e incertidumbre, pero había terminado como una mujer más fuerte, más sabia y más completa de lo que jamás había sido. La experiencia le había enseñado que la confianza ciega puede ser peligrosa, pero que la confianza en sí misma es poderosa. Le había enseñado que el amor verdadero no manipula ni destruye, sino que fortalece y protege. Le había enseñado que la justicia a veces toma tiempo, pero que vale la pena esperar y luchar por ella. Más que nada, le había enseñado que había estado equivocada sobre algo fundamental. Ella no había necesitado a Ricardo para ser completa. Había sido completa todo el tiempo. Solo había necesitado reconocer su propia fuerza. Ana Lucía se levantó del jardín y entró a su casa, donde sus hijos dormían pacíficamente en sus camas, seguros en el conocimiento de que su madre los protegería siempre. Había ganado más que un caso legal. Había ganado su libertad, su dignidad y su futuro. Al día siguiente comenzaría un nuevo proyecto arquitectónico, un complejo residencial que sería el más ambicioso de su carrera. Sebastián tenía una competencia de matemáticas en la escuela, e Isabela tenía su primera presentación teatral. La vida continuaba, llena de posibilidades y promesas. Ricardo seguiría en prisión durante muchos años más, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Pero Ana Lucía ya no definía su vida en relación a él. Había creado una nueva narrativa, una donde ella era la heroína de su propia historia. Mientras se preparaba para dormir, Ana Lucía miró una última vez el teléfono que había contenido toda la evidencia que había cambiado su vida. Lo que había comenzado como un acto desesperado de una mujer traicionada, se había convertido en la llave que abrió la puerta a la justicia. A veces, las armas más poderosas son las más inesperadas, y a veces, la verdad que necesitas para defenderte está más cerca de lo que imaginas. Ana Lucía apagó las luces y se durmió en paz, sabiendo que había luchado la buena batalla y había ganado. No solo para ella, sino para todas las mujeres que alguna vez habían sido subestimadas por hombres que creían que podían manipular, mentir y traicionar sin consecuencias. La justicia había prevalecido, la verdad había triunfado, y una nueva vida había comenzado. Y esta fue la increíble historia de Ana Lucía, una mujer que demostró que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿Qué te pareció esta historia de traición, valentía y justicia? ¿Crees que Ana Lucía tomó las decisiones correctas? ¿Has vivido o conoces alguna situación similar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar, o simplemente te mantuvo en suspenso hasta el final, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido de calidad que realmente vale la pena compartir. Nos vemos en la próxima historia.